inserta el... En esta clase vamos a hablar sobre anatomía del retroperitoneo. En esta primera diapositiva vemos una imagen de tomografía computada donde la línea blanca demarca el sitio donde se inserta el peritoneo. De tal manera, todas las estructuras que se encuentren por detrás del mismo se van a considerar como localizadas a nivel retroperitoneal. Allí estamos viendo algunos de los órganos, como por ejemplo el páncreas con el número 2, la vena cava inferior con el número 4, la aorta con el número 3, ambos riñones con el número 5 y 6. A la derecha del páncreas hay una estructura que tiene densidad de aire y corresponde a la segunda porción del duodeno, y con el número 7 está señalizado el colon descendente. Es importante saber que hay algunos órganos que desde el punto de vista embrionario son netamente retroperitoneales, o sea, desde su origen están localizados en esta parte de la anatomía. Ellos son los riñones, la aorta, la vena cava, las suprarrenales, los uréteres. En cambio, hay otros que en el origen embriológico son peritoneales y que por el desplazamiento terminan fusionándose y convirtiéndose en retroperitoneales. Estos son el duodeno, el páncreas y el colon. En estas imágenes en forma de dibujos tenemos la visualización del retroperitoneo y parte del peritoneo. En la foto de la izquierda, la cavidad peritoneal está reemplazada por una imagen de color amarilla, clara, y vemos por detrás las estructuras que antes mencionamos, como el duodeno en su segunda y en su cuarta porción, parte del proceso uncinado y cabeza del páncreas, las estructuras vasculares, ambos riñones y la grasa retroperitoneal. Además debemos recordar que en el nivel retroperitoneal también se localizan los músculos psoas y por supuesto las estructuras de ganglios linfáticos. En la foto del lado derecho, una imagen tridimensional de lo que ya hemos mencionado. Otras imágenes obtenidas del famoso dibujante Netter. Allí podemos destacar en la superior del lado derecho la presencia del colon ascendente, la grasa retroperitoneal, la presencia de estructuras vasculares, parte del páncreas, la segunda y cuarta porción del duodeno. En el plano sagital se reconoce que esta estructura correspondiente al retroperitoneo puede alcanzar la región diafragmática, como veremos en algunas diapositivas. Acá vemos un plano sagital donde se reconoce la tercera porción del duodeno y el páncreas, órganos Buenos días, estos de tipo comenzaremos. retroperitoneal. Acá vemos en la imagen superior, en un plano coronal y en un plano sagital, la imagen que está localizada por debajo, donde se reconoce que existen Comenzando, le agradecemos unos mucho a ligamentos Bruno. que se llaman triangulares y coronarios y que son los que sostienen al hígado, a la pared posterior del abdomen, sumado además a la existencia del ligamento falciforme que también sirve de suspensión de este órgano. Esta región, si ustedes se fijan en la foto inferior, existe continuidad
con el retroperitoneo, que Buena tiene jornada para un todos. color blanco, donde ustedes observan a los órganos retroperitoneales con la D el duodeno, con la K el riñón, con la A la adrenal. Entonces esta porción posterior corresponde a un espacio extraperitoneal. Acá ustedes están viendo cómo en un paciente que presenta ascitis, el líquido está rodeando al hígado y sin embargo en la cara posterior de este órgano no existe la presencia de líquido precisamente porque no está ubicado a nivel intraperitoneal. Un poco más de lo mismo, fíjense cómo existe un stop en la parte posterior del hígado y la zona a este nivel no tiene presencia líquida precisamente porque es retroperitoneal. En esta reconstrucción en plano sagital de un paciente con ascitis se pone de manifiesto en la imagen superior derecha y ambas imágenes inferiores, donde la abundante cantidad de ascitis no aparece a este nivel, y esto es secundario a lo que describimos previamente de que se trata de una zona extraperitoneal. Acá vemos otra imagen en plano sagital. En rojo está dibujado el peritoneo, de tal modo que lo que se encuentre por detrás y por debajo de esta línea son órganos retroperitoneales. Ellos incluyen al recto, la región del cuello uterino, la parte inferior de la vejiga, y el uraco también está localizado a nivel extraperitoneal. Existen algunas fascias que separan al retroperitoneo. Estas fascias tienen por nombre la fascia pararrenal anterior y la pararrenal posterior. Tienen nombres propios. La anterior es la fascia de Gerota, la posterior es la de Zuckerland. Acá vemos en amarillo la visualización de la fascia pararrenal posterior. En verde están las fascias renales anteriores y estas se fusionan en ambos lados y se continúan con una fascia que se llama lateroconal y que está compuesta por estas dos fascias antes mencionadas y que se unen. De tal forma que estas fascias van a dividir al retroperitoneo en tres espacios. Uno que es el pararrenal anterior, otro que es el perirrenal y otro que es el pararrenal posterior, que se continúa hacia adelante con lo que se denomina el espacio properitoneal. Acá volvemos a ver en amarillo lo que corresponde a la fascia pararrenal posterior. Y en el espacio perirrenal existen múltiples filamentos que son estructuras que unen generalmente al riñón con, ya sea con la fascia renal pararrenal posterior, con la anterior, o inclusive, como en este caso, ustedes están viendo unos filamentos que que unen dos partes distintas de la cápsula, o sea, son filamentos capsulares. En verde, en este caso, estamos viendo un filamento cápsulo-facial. Si bien estas estructuras son, a pesar de ser muy delgadas, son muy fuertes entre sí,
puede que procesos importantes produzcan la dehiscencia de los mismos o la extensión de una sobre otra. Acá estamos viendo, en un caso de pancreatitis, reconocemos el engrosamiento de la fascia pararrenal anterior del lado izquierdo, y ustedes noten cómo se proyecta parcialmente disecando a la fascia lateroconal y introduciéndose ligeramente hacia lo que correspondería a la fascia pararrenal posterior. Acá vemos otro proceso inflamatorio a punto de partida de una pancreatitis. Este proceso es notoriamente más severo y en la flecha amarilla pone en evidencia la disección o separación de la fascia pararrenal anterior de la fascia lateroconal, proyectándose parcialmente más posterior de lo oval. Los espacios retroperitoneales anterior y posterior se conectan a la altura de las crestas ilíacas, ya que estas fascias caen como una suerte de vestido o de falda, donde en la parte inferior esto se demuestra con esta imagen en dibujo. En el lado derecho ustedes ven un corte sagital del retroperitoneo, donde se observa en un gris claro el espacio pararrenal anterior. Allí ven el duodeno, parte del colon, marcado con la letra C, el segundo, y con la D, el primero. El espacio en gris oscuro corresponde al espacio pararrenal posterior, y en punteado está el perirrenal, donde se observa una glándula suprarrenal y la R por el riñón. Nótese que en la parte inferior los tres espacios terminan uniéndose en uno solo. Acá vemos como un proceso muy significativo, como es una pancreatitis severa, produce la separación de la fascia lateroconal, extendiéndose el proceso que originalmente corresponde al espacio pararrenal anterior hacia atrás, afectando al pararrenal posterior, y que si ustedes se fijan en la diapositiva superior derecha, continúa el proceso en la inferior izquierda, y en la inferior derecha el proceso continúa siendo retroperitoneal, pero se han fusionado, ya que, como mencionáramos en la diapositiva anterior, estos espacios terminan uniéndose en un único a nivel distal. Acá vemos cómo algún proceso puede cambiar el sitio donde habitualmente se localiza, y esto es debido generalmente a la severidad del proceso. Acá vemos un aneurisma de tipo micótico. Ven el proceso aneurismático sumado a la presencia de gas periaórtico, lo cual habla de un proceso inflamatorio infeccioso por gérmenes anaerobios, y el mismo se encuentra localizado en el espacio perirrenal, donde está localizado esta estructura anatómica. Sin embargo, en esta ruptura de aneurisma, el sangrado se produce fundamentalmente hacia el espacio pararrenal posterior, involucrando parcialmente al espacio perirrenal. Acá en la serie con contraste se demarca claramente las fascias y la presencia de líquido pararrenal posterior y perirrenal El hiperdenso seguimiento tienen correspondiente buena a un canal cuando sangrado lo siguen. activo. En este caso, de una ruptura de aneurisma aórtico, el proceso está
emplazado parcialmente en el espacio perirenal, pero además en el espacio pararrenal anterior. Como conclusión, vamos a decir desde el punto de vista anatómico que el espacio retroperitoneal tiene subdivisiones, que éstas confluyen a nivel de la pelvis y que procesos importantes pueden traspasar dichos límites y no respetar a los mismos, no cumpliendo estrictamente con las leyes anatómicas.